Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ley Fadotara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo de los Sundum poco salidores o los Sundum menos hablados y quiero hacer referencia a los Dundifá o Diroso. Y vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos, que es ver todas las cosas referentes e inherentes a este gran Dundifá y llevarlo como avatares tanto positivos como negativos a la vida de una persona que viva bajo la influencia de este orden Unify en cualquiera de sus consagraciones religiosas. Entrando en materia, dice porque aquí nació la respiración, aquí hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado, la persona que es ordiroso tiene que tener cuidado con todo lo que es sus vías nasales, con todo lo que es su proceso de respiración, porque dice que la persona que es ordiroso está propensa a sufrir de asma, a sufrir de congestión nasal, a sufrir cualquier afectación de sus vías nasales propiamente dicho, y por consiguiente le imposibilite la respiración y pueda sufrir ahogos, pueda sufrir faltas de aire y todas estas cosas que traen al traste todas las infecciones respiratorias o todas las afecciones respiratorias en la vida de una persona. Dice porque aquí habla los hemisferios cerebrales, es porque cada hemisferio cerebral va a controlar algunas cosas determinadas, algunas funciones determinadas en la vida de la persona van a controlar algunas partes del cuerpo. Dice por qué aquí hay que tener cuidado porque la persona puede estar propensa a sufrir de derrames cerebrales, la persona puede estar propensa a sufrir ciertas afectaciones cerebrales que van a conllevar incluso a que usted se pueda ver imposibilitado de caminar, usted pierda la memoria o usted tenga algún trastorno de esta índole, que es lo que está diciendo IFA. Dice por qué aquí habla de la caraira, porque la caraira primero come los ojos para asegurarse de que el animal o el ser humano esté muerto para que después venga a comer la tiñosa. Dice porque en un momento determinado la caraira es un animal rapaz, al igual que la tiñosa y carroñero, pero que es un animal más pequeño que se va a alimentar solamente de los ojos de la presa. Dice pues porque en un momento determinado la tiñosa aquí es donde se quedó sin pelo en el cuello y en la cabeza, porque dice que había un novillo que estaba acostado y que la tiñosa pensó que estaba muerto y lo que hizo fue introducir la cabeza en el ano de ese novillo y este lo que hizo fue apretar y tanto forcejear para la tiñosa para sacar la cabeza. Cuando sacó la cabeza perdió todas las plumas y tuvo que ir a casa de Orula por adivinación para que le hiciera el esbozo y se pudiera poner de acuerdo con la caraira para que la caraira primero se cerciorara de que la presa estaba muerta para que después ella viniera a comer. Por eso es que la caraira se come los ojos y avisa a la tiñosa de que en un momento determinado ya esa presa está muerta o ese animal está muerto y ya la tiñosa puede venir a ingerir todo lo otro que come la tiñosa. Dice por qué aquí hay confusión con el sexo opuesto. Dice por qué a la persona aquí la puedan incluso confundir o la puedan acusar de homosexualismo o la puedan tildar de homosexual incluso sin serlo, que es lo que está diciendo IFA. Entonces usted tiene que tener cuidado, incluso se le prescribe a la persona que es ordiroso, que tiene que tener cuidado a la hora de hacer negocio o a la hora de realizar algún tipo de actividad laboral o a la hora de realizar algún tipo de actividad social con personas que no tengan el sexo definido, porque usted lo puede entender como una de estas personas, incluso sin usted serlo, que es lo que dice IFA. Dice por qué aquí habla de que cuando la hierba se seca, se dobla. Dice porque hay que tener cuidado, porque aquí la persona puede sufrir enfermedades que le engarroten las extremidades, tanto inferiores como superiores. Dice porque aquí la persona en un momento determinado le puede, a consecuencia de un déficit en su proceso circulatorio, le pueden empezar a engarrotar todas las articulaciones del cuerpo, que es lo que está diciendo aquí. Dice porque en este orden se le manda a la persona a ponerle frijoles de carita a todos los santos, sobre todo a su ángel de la guarda, cualquiera que sea, hay que hacerle grandes ardimuces con frijol de carita. Dice por qué aquí habla, por qué todo el cuerpo duerme menos la nariz. Lógicamente, cuando nosotros entramos en el estado del sueño, si dejamos de respirar, pues morimos o damos nuestra caída. Entonces todo el cuerpo duerme menos la nariz. Pero aquí hay que tener cuidado porque aquí esto es un ifá de trampa. Dice porque hay una persona que se va a hacer el muerto o hay una persona que en un momento determinado va a venir a donde está usted llorando y lamentándose. Y todo esto es mentira porque dice que cuando el chivo iba a ir al velorio del tigre, eso era una trampa para el tigre comerse el chivo. Lo que el chivo fue primero y se hizo osote con Orúmila. Y cuando se acercó al féretro, se dio cuenta que el tigre estaba respirando y que había una trampa y pudo irse. Y por consiguiente no cayó en la trampa. Pero yo soy fan porque a usted lo pueden venir haciéndose muertos, a usted lo pueden venir haciéndose los tristes, los pobrecitos. Y estas personas no ser ni tristes, ni muertos, ni pobrecitos. Y lo que estén es tratando de sacar algún beneficio de usted, que es lo que está diciendo IFA.
Entonces tenga mucho cuidado. Dice que esto es un ifá de inmoralidades y manchas. Dice, ¿por qué? En un momento determinado habla de que las manchas que estamos hablando propiamente dichas no son más que manchas morales que a usted lo puedan tildar de cosas, porque dice que incluso aquí a usted lo pueden tildar de aberrado sensual, a usted lo pueden tildar de todas estas cosas, incluso dice que se llega a ser homosexual por simple vicio. Entonces tiene que tener mucho cuidado a la hora de su manejo ante la sociedad. Tiene que tener mucho cuidado a la hora de usted conducirse ante la sociedad, porque si no van a llegar estos problemas que estamos hablando desde el principio, de que lo pueden tildar incluso de cosas que no son, o incluso usted puede entrar en todo este tipo de problemáticas que le puedan afectar su reputación y su moral ante la sociedad, que es lo que está diciendo IFA, porque dice que incluso aquí el hombre vivía con homosexuales que después le trabajaban la naturaleza y perdían su virilidad. Hay que tener cuidado aquí, porque incluso también aquí habla de problemas donde el hombre se quedaba flojo de su naturaleza y no podía realizar el acto sexual a consecuencia de traumas que trae la niñez, porque dice que aquí la hija de Inle y Obba vio a su madre a Obba tener relaciones para con Changó y se quedó traumada de por vida. Dice que aquí hay que tener cuidado. Las personas mayores tendrán que tener cuidado a la hora de realizar el acto sexual. Los niños no los vayan a sorprender y vayan a crear un trauma o una situación psicológica para toda la vida de este menor, donde después incluso le cueste hacer una vida de adulto normal con respecto a la sexualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, que es lo que está diciendo IFA, porque dice que aquí esto habla de traumas de la infancia a consecuencia de estas cosas. Dice porque el matrimonio puede separarse en un momento determinado y los hijos son los que van a sufrir las grandes consecuencias. Entonces hay que tener cuidado a la hora de las relaciones conyugales de la persona que es ordiroso, porque dice que cuando ustedes se separen, los que van a tener las consecuencias mayores van a ser los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Dice, porque aquí no se cree que todo lo que brilla es oro. Dice, porque aquí a usted lo pueden engañar. El porque en un momento determinado hay personas que van a querer utilizarlo para adquirir algún beneficio, tanto espiritual como material, y que después no lo van a considerar, no se lo van a agradecer. Entonces tenga cuidado de quién usted se rodea, tenga cuidado con quién usted se relaciona, tenga cuidado en un momento determinado a quién usted le confía su secreto, que es lo que dice IFA aquí. Dice, porque en un momento determinado habla de misticismo y espiritualidad. Dice porque a la persona que es ordiroso lo rodea un misticismo, una espiritualidad muy grande, porque dice que la persona es propensa a dedicarle mucho tiempo a las cosas espirituales y a rodearse de toda esa energía espiritual y de todo ese misticismo y a la investigación de los grandes secretos, no solo religiosos, sino grandes secretos de espiritualidad y este tipo de cuestiones, que es lo que dice IFA. Dice que esto es un IFA amarra, aquí hay que tener cuidado porque dice que aquí la mujer amarra al hombre, que es lo que está diciendo IFA. Dice, ¿por qué aquí la mujer amarra al hombre? Entonces hay que tener cuidado a la mujer que tenga ordiroso, no quiera amarrar a un hombre por capricho y después ella misma no, ni lo va a soportar, porque dice que aquí los problemas de infidelidad y de ruptura del matrimonio vienen a consecuencia de que la mujer, cada vez que el hombre intenta hacer vida con ella lo rechaza. Entonces dice IFA, ¿por qué usted va a amarrar a un hombre y después usted misma lo va a rechazar y no va a tener cómo quitarse a ese hombre de arriba? Que es lo que está diciendo IFA. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Dice, ¿por qué los hombres? Ya yo estuve hablando de la impotencia, pero los hombres tienen que tener cuidado con golpes en los testículos. Los hombres tienen que tener cuidado con todos sus testículos, porque dice que usted puede sufrir un golpe y esto se puede convertir en una hernia testicular o en cualquier afección en los testículos, y esto va a llevar al traste a su afectación de la salud como tal, que es lo que está diciendo IFA. Dice, ¿por qué? Aquí habla de Ochun y va Awemi. Ese es un Ochun que tiene problemas en las fosas nasales, y a ese Ochun se le cría un chivo desde pequeño, que se le capa desde pequeño, y cuando se le va a darle ese Ochun, en su corona tiene dos ardanes que son más largos, y esos dos ardanes se le meten por la nariz del chivo para evitar todos los procesos de tubición de fosas nasales, de congestión de las fosas nasales, para evitar todos los procesos de respiración que pueda quejar a la persona que es ordiroso. Dice, porque en un momento determinado hay que tener cuidado, porque usted puede empezar a ser propenso a tener grandes problemas en la cintura o a tener grandes dolores en la cintura. Dice, porque en un momento determinado las mujeres en este orden de IFA tienen que cuidarse de su ciclo menstrual, tienen que ser cuidadosas para con su ciclo menstrual, porque dice que usted puede empezar a tener
ciertos desarreglos menstruales, ciertas dificultades vaginales, ciertas molestias en todo su tracto reproductor que vayan a llevar al traste a fibroma, a desgarro, a todas estas cosas, que es lo que está diciendo IFA, porque dice que a usted le puede doler incluso tener relaciones sexuales. Y a consecuencia de eso usted va a empezar a renegar de su pareja, porque como a usted le duele, usted no va a querer. Entonces usted lo que tiene que ponerse en manos de un facultativo que le prescriba cuál es el problema que usted tiene y le ponga tratamiento para que usted pueda evitar todas estas complicaciones en su tracto reproductor, que es lo que dice IFA. Dice porque en un momento determinado queda terminantemente prohibido para las personas que ostentan este gran orden de IFA a tratar o tener algún tipo de vínculo o relación con personas que no estén bien de la cabeza o parezcan de locura o parezcan de esquizofrenia y todas estas cuestiones. O con personas que estén enfermas de la mente, que es lo que está diciendo IFA, porque dice que esto le va a traer cierto atraso a la persona que es ordiroso. Dice porque en un momento determinado la persona que es ordiroso es muy hábil y logrará hacer todo lo que quiera, porque dice que la persona que es ordiroso tiene un Netgun que le dice las cosas en sueño y que lo ayuda muchísimo, y que ese Netgun no permite que a usted le pase nada y que usted siempre sale victorioso de todos sus contratiempos y de todas sus contrariedades, que es lo que dice IFA aquí. Dice porque aquí hay que tener cuidado con la relación de ordiroso para con su madre, porque dice que aquí incluso se habla de por qué la relación de ordiroso con su madre pueda romperse, o incluso a usted lo puede haber criado su abuela o alguna otra persona que no sea su madre, o usted puede haber vivido un tiempo grande alejado de su madre por cualquier motivo que haya sido. Entonces la relación de ordiroso con su madre tendrá que ser una relación estrecha, una relación buena, una relación afable, que es lo que está diciendo este gran orden de IFA. Dice que el primer camino que arde en este orden de IFA es donde la guana le ensuciaba la casa a Sojano. Dice porque Sojano vivía para con Ochun. Sojano vivía con Ochun en total armonía. Pero Sojano, antes de vivir con Ochun, había reinado en otra tierra y tenía a un fiel servidor que era Echu la guana. Cuando Sojano viene a vivir con esta tierra para Ochun, donde también estaba reinando conjuntamente con Ochun y eran los dueños de todos los procesos religiosos que se hacían en ese territorio, Ochun no le gustaba la presencia ni el olor de Chulaguana, y por consiguiente Chulaguana se había ido a vivir para el cementerio, donde ayudaba y hacía ciertos trabajos, pero empezó a tener cierta fetidez, donde Chulaguana iba a buscar a Sojano porque era su gran amigo y su gran servidor, y Ochun no lo dejaba entrar porque Ochun incluso repugnaba o repudiaba la presencia de Chulaguana, donde en un momento determinado Chulaguana se cansó de esta situación y se empezó a valer de sus artimañas para convertirse en la basura. Se metía en la lata de la basura y empezaba a crear ciertos disturbios y ciertas contradicciones dentro de la casa. Cuando Ochun salía, Chulaguana regaba toda la casa y todas estas cuestiones, y empezó a traer ciertas dificultades. Donde Ochun convence a Sojano para ir a donde estaba Orula. Van a donde está Orula y Orula les prescribe. Es porque hay un personaje que a Sojano lo tenía muy pegado anteriormente y que había pasado él por estar con su mujer, que había que hacer unas obras para con la basura y todas esas cosas. Por eso Ochun y Sojano recogieron la basura de la casa, barrieron la casa, y una parte de esta basura la pusieron detrás de la puerta e hicieron un ceremonial en la basura, donde después Orula también les hizo un esbozo y se dieron cuenta de que el que estaba formando todo este problema, toda esta situación, era Chulaguana, el cual cuando salió de ahí, a Sojano le dijo que a partir de ese momento iba a vivir en la puerta de su casa, y Chulaguana se quedó viviendo en la puerta de la casa de Sojano y de la persona que es ordiroso. Entonces, por consiguiente, la persona que es ordiroso va a tener la necesidad de recibir Chulaguana. La persona que es ordiroso va a tener la necesidad de adorar a Sojano y a Ochun. Dice por qué se le recomienda a la persona, al hombre que tenga este orden de IFA, que su bienestar será viviendo con una hija de Ochun, porque esa hija de Ochun le va a traer toda la estabilidad que usted necesita en su vida, que es lo que está diciendo IFA. Dice IFA, porque aquí hay la necesidad de hacer esta obra que se hace con 2 gallos, 2 palomas, que se le dan a Osu, la otra se le da a Chulaguana, y toda esta serie de cuestiones. Y Chulaguana va a vivir en la puerta de la casa de la persona, que se abre un hueco en la puerta de la casa y eso se carga con una carga bastante amplia, y después se vuelve a sellar ese hueco, y encima de eso vive Chulaguana, para que Chulaguana le ponga
una talanquera todas las cuestiones negativas, toda la hechicería que ustedes le puedan echar y que no deje y que no permita que todas las cuestiones negativas entren para dentro de su casa, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado dentro de la casa de la persona? Porque podemos votar a alguien de nuestra casa y esto puede traernos grandes consecuencias negativas en la vida. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado las grandes espiritualidades que puedan convivir dentro de la casa? Porque hay alguna que se sienta desatendida y vaya a formar algún tipo de desorden o algún tipo de anomalía dentro de la relación de pareja e incluso dentro de la convivencia dentro de la casa, que fue lo que hizo Cholaguana, que lo que hizo fue formar lío dentro de la casa y por eso a Ochun y a Sojano le empezó a ir mal. Entonces cumpla con hecho la guana y la persona que tenga tiroso tiene que hacer esto en la vuelta de su casa para lograr que las cuestiones negativas no entren. ¿Qué es lo que dice Ifá aquí? Dice, ¿por qué aquí habla la hija de Inle y Oba? Dice, ¿por qué en un momento determinado Inle y Oba vivieron juntos y tenían una hija que se llamaba Osia, pero que Inle cuando llegaba del trabajo y quería tener relaciones para con Oba, Oba lo rechazaba porque ya a Inle no le gustaba. Por consiguiente, Inle va por adivinación donde está Orula y Orula le prescribe que ya deje a esa mujer porque ahí no va a hacer nada, que ya deje a esa mujer. Y Inle, preocupado por su hija, le dice que qué hace con su hija y le dice que la deje viviendo con su madre, donde Oba empieza a tener relaciones con Changó, donde un día que Oba estaba teniendo relaciones sexuales con Changó, Osia no podía dormir y viene al cuarto de la madre y sorprende a la madre teniendo relaciones para con Changó y Osia queda traumada de por vida, donde Oba se casa con Changó para evitar la murmuración y para evitar todo este tipo de cuestiones. Recordemos que antiguamente no se tenía relaciones sexuales antes del matrimonio y por consiguiente había que evitar la vergüenza, por eso Oba se casa con Changó y empieza a darle un tratamiento diferenciado a Osia para evitar la vergüenza de la misma y la vergüenza que había pasado porque su hija la había visto teniendo relaciones sexuales para con Changó. Pero Osia eso se le quedó en la cabeza y eso fue un trauma psicológico que siempre arrastró, que con el tiempo fue olvidándolo, pero no del todo. Donde cuando esta niña creció se casó con un gran comerciante, que este gran comerciante también era brujo, pero ella no sentía deseo sexual porque este gran comerciante lo que quería hacerle era lo mismo que ella había visto a Changó hacerle a su madre y por consiguiente el trauma psicológico volvió a afectarla. Este gran comerciante que también era brujo le empezó a echar ciertos polvos en la vagina, ciertos polvos en la barriga para avivar la llama de la sensualidad, pero esto no surgía efecto, donde en un momento determinado esto lo que estaba era comiéndose a Osia, que la ve a Bata, que era su tía, la hermana de su padre Ingle, y le pregunta por qué está teniendo esta disyuntiva. Osia le hace el cuento y la llevan donde está Orula, donde Orula le prescribe que todo es causado por un trauma de la niñez y que tiene que dejar a su marido porque ese hombre tampoco le conviene, donde Osia se retira a vivir con su tía Abata y con su padre Ingle, y Osia vuelve a recobrar la alegría y vuelve a recobrar su estado estable mental. Si analizamos un poco este gran camino, podemos ver que lo primero es que hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso dentro de la casa a la hora de realizar las relaciones sexuales. Los hijos no vayan a sorprender a los padres porque esto van a crear un trauma y una afectación psicológica que después por el resto de la vida la van a tener e incluso harán rechazo a tener acto sexual cuando sean personas adultas a consecuencia de lo que vieron y no fueron capaces de procesar al ser niños. El por qué no se le puede dar a los hijos de la persona que es ordiroso tanta información sobre el sexo, tanta información sobre el acto sexual, ni muchas cosas, ni mucho menos. Hay que dejarlo que poco a poco, en el transcurso de la vida, vayan descubriéndolo, pero sin aglutinarlo, sin atiborrarlo de información sobre este gran tema, para evitar los grandes trastornos psicológicos que esto pueda traer a la vida de ese muchacho o esa muchacha. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque dice que este trastorno psicológico pueda incluso afectar su vida de adulto para con las relaciones sexuales a la hora de tener pareja, incluso vaya a hacer rechazo a el acto sexual como tal. Por consiguiente, esta afectación que va a tener desde niño lo va a marcar de por vida. Entonces hay que buscar la forma y la manera de evitar esta afectación psicológica que está hablando Ifá aquí en
en este gran camino. Dice por qué aquí habla la caraira de la tiñosa. Dice por qué la caraira en un momento determinado estaba apartada de los demás pájaros y estaba pasando un hambre increíble. No tenía ni qué comer y fue por adivinación donde estaba Orula y Orula la mandó a hacer el esboz, le hizo el esboz y le dijo que fuera para su casa, que le iba a mandar a la otra persona porque con esa persona se iba a unir o con otro animal que se iba a unir para que pudiera prosperar. Donde la caraira se fue para su casa y la tiñosa en un momento determinado vio un novillo que estaba acostado y pensó que estaba muerto. Y la tiñosa cuando bajó lo que hizo fue introducir la cabeza en el ano del novillo que lo apretó y la tiñosa trató de forcejear para sacar la cabeza del ano y cuando la sacó había perdido todas las plumas y fue a casa de Orula y le contó lo sucedido y el por qué había perdido todas las plumas de la cabeza. Por eso es que la tiñosa no tiene plumas en la cabeza. Y Orula le prescribió el mismo boca a la caraira y lo mandó para la casa de la caraira. Cuando llegaron se pusieron de acuerdo donde la caraira primero se aseguraría en un momento determinado de que la presa estuviera muerta y se comería los ojos. Y la tiñosa entonces vendría después que viera la señal de los ojos comidos por la caraira y comería todo el resto del animal. Entonces dice Ifá aquí, porque usted va a tener que tener cuidado. Usted va a tener que tener cuidado porque si llevamos esto de meter la cabeza a un lugar donde usted conoce, no es que la vaya a meter físicamente, pero sí que pueda meter cabeza, lo podemos llevar como que usted pueda emprender algo nuevo que usted crea beneficioso y esto le salga mal. Y en un momento determinado usted se vea pelado como se vio la tiñosa de la cabeza hacia arriba. No vaya a ser que usted vaya a emprender un negocio, usted vaya a invertir todo su capital del que usted dispone y usted se vaya a quedar sin un peso. Y usted se vea en la obligación de buscar un nuevo socio para emprender nuevamente ese negocio. Entonces dice Ifá, el por qué tiene que tener cuidado. Usted no invierte su capital de mala manera. El por qué usted en un momento determinado tiene que ser muy cuidadoso y planear muy correctamente sus cosas para que no le salgan mal, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá porque usted va a necesitar el apoyo de otras personas para lograr sus grandes objetivos en la vida. Dice porque usted va a necesitar de un equipo de trabajo o de un equipo de negocio para usted lograr las grandes cosas en la vida y para que usted pueda tener cierta solvencia económica, para que usted pueda tener estabilidad de todo tipo. ¿Me va a entender? Entonces, eso es lo que tiene que hacer, unirse con otras personas y no creer que usted solo puede hacerlo. Que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque aquí habla el gato, la lagartija, la judía y el pescado. Dice porque todos estos personajes vivían juntos y compartían todas sus cosas. Pero el pescado siempre se estaba burlando del gato. Y la judía y la lagartija, o el ratón y la lagartija, Cutele, es lo mismo. Siempre se estaban burlando también del gato, donde el gato fue por adivinación. El gato fue por adivinación donde estaba Orula, y Orula le hizo el boy, le dijo que el boy lo tenía que llevar al pie de la laguna. Donde cuando llegó al pie de la laguna, el pescado empezó a burlarse de él, y cuando empezó a burlarse de él, el ratón y la lagartija también comenzaron a burlarse de él, donde el gato se tiró de un zarpazo para coger al pescado, pero no pudo porque el pescado se introdujo en el agua. Pero el esboz que llevaba el gato ya lo había soltado en el agua. El ratón y la lagartija empezaron a burlarse y él se viró y los mató. Y el pescado, en lo que pasaba esto, se empezó a comer el esboz que llevaba el gato. Y habían unos pescadores, cuando terminó de comerse todo lo que había dentro del esboz, pensó que la carnada de los pescadores era parte del esboz y se enganchó en el anzuelo, donde cuando los pescadores sacaron el pescado le cortaron la cabeza y se la echaron al gato. Por eso es que el gato come pescado y caza lagartija y ratón. Eso lo explica este gran orden de Ifá. Dice porque en un momento determinado usted está rodeado de personas que no sirven. Usted está rodeado de personas que se van a burlar de usted consecutivamente. Usted está rodeado de personas que no lo consideran. Usted está rodeado de personas que en verdad ni lo quieren. Que es el momento de que usted haga el voz para que usted alcance su supremacía y se separe de todas estas personas, que fue lo que le pasó al gato aquí. Dice por qué usted está rodeado de uno que es el líder de sus opositores, que se cree que se la sabe toda, porque dice que el pescado tenía grandes poderes y por eso se burlaba de todos los demás, de todas las demás personas. Entonces tenga cuidado en qué círculo de amigos usted se relaciona, con qué círculo de personas usted se relaciona para hacer negocio, para hacer vida social, porque dice que a usted no lo consideran de ninguna de las maneras y que todas estas personas lo que se van es a burlar de usted cada vez que pueda y lo van a dejar y lo van a humillar y lo van a dejar mal cada vez que puedan, que es lo que está diciendo aquí este gran orden de Ifá. Dice el camino de Igú, dice porque había un hombre que siempre estaba llamando a la muerte.
y siempre decía que para qué quería seguir viviendo si se tenía que morir. Pero este hombre trabajaba de leñador y muchas veces tenía que cargar grandes cargas de leña hasta un pueblo distante. Un día que iba por el medio del monte, se cansó de cargar la leña, la tiró para atrás y dijo, para vivir así es mejor morirme, yo quisiera morirme, que venga la muerte, y la muerte se le apareció ese día. Pero el hombre cuando vio delante de él la muerte, y la muerte le dijo, ¿para qué me estás llamando? Le dijo, para que me ayudes a cargar esta pila de leña. Porque el hombre estaba apegado a la vida. Dice que Ordiroso, independientemente de que se maldiga, independientemente de que muchas veces se desee la muerte, Ordiroso está apegado a la vida. Dice, porque usted no se puede maldecir, porque usted puede pasar un susto. No es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Dice, porque en un momento determinado usted siempre está repitiendo, yo quiero morirme, yo quiero morirme, yo quiero morirme, y el día que tenga la muerte delante, usted no va a querer morirse, que es lo que está diciendo Ifá, y usted no va a saber qué hacer, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces busca la forma y la manera de no maldecirse, busca la forma y la manera de usted mismo no atraer las cuestiones negativas a su vida, que es lo que hacía este hombre. ¿Me va a entender? Dice, porque en un momento determinado, aquí habla el porqué, y Bobo, que no era más que el puerco espín, se volvió el guardián de Ordioro. Dice, porque el puerco espín quería lograr algo y nadie le concedía lo que él quería. Y se enteró que en otro pueblo había un adivino. Este adivino era Orula, que le vio este orden de Ifá y lo mandó a hacer un esbozo. Y cuando le hizo el esbozo, y Bobo, que no es más que el puerco espín, adquirió la fuerza necesaria para desbaratar el nido de las bibijaguas, que eran sus grandes enemigos, y él no podía desbaratar el nido para comerse las bibijaguas. Y mediante el esbozo de Orula fue capaz de adquirir la fuerza para hacerlo. Dice Ifá, porque usted tiene muchos enemigos pequeños, pero que son grandes en demasía. Dice Ifá, porque usted tiene que adquirir fuerza, porque esos enemigos le están haciendo la vida imposible y usted ya se está quedando sin fuerza para combatir contra tantas personas, contra tantos enemigos, que es lo que está diciendo Ifá. Que el key de la cosa está en ir por adivinación y hacerse los esbozos pertinentes para que usted pueda, en un momento determinado, vencer a los enemigos. Aquí incluso hay un hincheo Sai que se monta con 7 espinas de puerco espín que son para vencer a los enemigos también. Dice, porque la persona está cansada de vivir la vida que lleva, y la persona está cansada de los tropiezos que lleva, porque aquí habla el pilón, donde el pilón de tanto darle se empezó a pulir por dentro. Dice, porque a la persona que es ordiroso la vida le va a dar tantos golpes, que estos mismos golpes la van a enseñar, que estos mismos golpes la van a hacer una persona sabia, porque dice que al pilón mientras más le daban, mientras más golpes le daban, más se pulía por dentro. Eso es lo que habla aquí. Dice Ifá en Ordiroso, porque la hora propicia de Ordiroso para pedirle a su santo es el ocaso, cuando el sol está rojizo, amarillento. Ese es el momento propicio para que la persona que es Ordiroso le pida a los santos y a sus ángeles de la guardia y a todo su cordón espiritual. Ese es el momento propicio, porque dice que la persona que es Ordiroso tiene su corazón de ese mismo color, a consecuencia de todo el sufrimiento que ha tenido que aguantar en el proceso de su vida, a consecuencia de tantos palos que le dio la vida, a consecuencia de tanta vejación, a consecuencia de que no lo consideran, de tremenda falta de consideración que hay para con usted, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice que todo el cuerpo duerme menos la nariz. Dice porque en un momento determinado el tigre se había hecho pasar por muerto para comerse al chivo, pero el chivo, antes de ir al velorio del tigre, se hizo el bo. Y fue por adivinación donde Orula le hizo el bo. Y Orula le prescribió todo el cuerpo duerme menos la nariz. Cuando usted llegue, no se acerque mucho al féretro. Usted tiene que tener cuidado, porque aquí puede haber trampa. Donde cuando el chivo llegó, que vio que el tigre estaba respirando, lo que hizo fue salir de ahí, porque era una trampa que el tigre le había hecho para comérselo. Entonces dice Ifá, ¿por qué usted no crea en las lágrimas de nadie? Usted no crea en el llanto de nadie. Usted no crea en un momento determinado en nadie que venga a hacerse muerto al lado de usted, porque dice que esto no es cierto y que esto es para aprovecharse de usted de una u otra manera, que es lo que está diciendo Ifá. Y adquirir algo que usted le puede dar, algún beneficio tanto espiritual como material o económico que usted le pueda dar o que pueda recibir de usted. Pero que no le crea, porque el que viene haciéndose muerto, no es verdad que está muerto. El que viene haciéndose que no tiene dinero, tampoco es verdad. El que viene llorando miseria y calamidades, eso tampoco es verdad. Y lo que quieren es aprovecharse de usted, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque aquí habla el camino de que con mis propias manos me hice rey. Dice, porque un Batalá tenía varios hijos, pero había uno que era hijado de Orula, donde se había visto con este orden de Ifá y lo había mandado a hacer el bo con su machete, que se lo había regalado Batalá. Y Batalá mandó a buscar pencas de guano a todos sus hijos.
pero todos tenían ardá o machete, pero él era el único que no tenía, Ordiroso era el único que no tenía, porque había hecho el bo con su machete, donde tuvo que empezar a arrancar las pencas con las manos, donde todos sus hermanos, como estaban picando con machete, se adelantaron y fueron para donde estaba Batalá y le dijeron que su hermano había perdido su machete y que por consiguiente se iba a demorar. Pero en el camino de regreso, este Ordiroso que se había demorado picando las pencas, cuando iba de regreso por el camino se encontró un elefante muerto y le cogió el marfil. Siguió caminando y se encontró un pavo real muerto y le cogió las plumas del pavo real y todo lo echó en su canasta. Y cuando llegó, ya Batalá había dado la orden a Ogún de matarlo por haber perdido su machete, que él se lo había regalado. Pero cuando llegó y vio en la canasta de él el marfil y las plumas de pavo real que hacía mucho tiempo estaba buscando y no había podido encontrar, le dijo a Ogún que se comiera un chivo y mandó a capturar a los hermanos de Ordiroso por traidores, por haber traicionado y haber blasfemado de su hermano, y a este lo hizo su hijo favorito y por consiguiente le dio el reinado. Entonces dice Ifá que usted no se apure para nada, que usted sea obediente a todas sus cuestiones y que cuando usted piense que la adversidad está llegando a usted, es cuando usted en un momento determinado va a reinar. Porque Batalá le prescribió, después que había pasado todo esto, sale y grita que con tus manos te hiciste rey. Es porque usted no se preocupe si hay personas que están más adelantadas que usted, si hay personas que en un momento determinado tienen negocios más grandes y más prósperos que usted no se preocupe por nada de esto. Porque dice que usted va a reinar. Con sus propias manos usted se va a buscar la forma y la manera de reinar. Usted va a sacar su emprendimiento adelante, usted va a sacar todo lo que usted se proponga adelante, que es lo que le estaba diciendo Ifá con este gran camino. Dice, ¿por qué aquí habla el camino donde Ordiroso recuperó su vitalidad? Dice, ¿por qué aquí hay que tener cuidado con este gran camino? Porque dice que en este gran camino el padre de Ordiroso vivía con la madre de Ordiroso, pero había un afeminado, un ardordi, que quería romper ese matrimonio y empezó a meter cizaña hasta que llegó un momento en que convenció a la madre de Ordiroso de hacerse pasar por muerta. Y cuando le hicieron todas las ceremonias fúnebres que en ese momento se hacían a pie de una mata de ceiba, este vino y se la llevó porque no estaba muerta en realidad. Y como a él no le interesaba porque él era ardordi, lo que hizo fue prostituirla. Y empezó a prostituirla, pero Ordiroso creció y le dijo al padre que iba a salir a buscar mujer. Y lo que hizo fue y se introdujo en el prostíbulo. Cuando llegó ahí, su madre fue la que lo atendió, pero no pudo realizar vida con ella. Y fue a casa de Orula por adivinación, donde Orula le prescribió el por qué la imagen de su madre no se le quitaba de su cabeza, el por qué tenía la necesidad de hacer un esbozo. Donde él volvió al prostíbulo y al ver a esa mujer, le dijo, tú eres mi madre. Y fue y buscó a su padre para que se lo corroborara. Donde el padre se lo corroboró y llegaron a la conclusión de que como ella tenía las honras mortuorias hechas, ella debía morir. Y Ordiroso le dijo a Orula que su palabra se había cumplido. Entonces, por consiguiente, aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado de la relación de Ordiroso para con su madre, porque dice que puede llegar incluso al incesto. Dice por qué Ordiroso no se cría con la madre. Dice por qué la madre puede incluso abandonar a la persona que es Ordiroso cuando esta persona está a temprana edad y después cuando crece ni conocerlo. Que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la relación de Ordiroso para con su madre, con la relación familiar que pueda existir entre Ordiroso y su madre, que es lo que está diciendo Ifá, para que no se vea en este tipo de disyuntiva y en este tipo de problemática, que es lo que está diciendo Orula aquí. ¿Me va a entender? Porque aquí se puede llegar incluso al incesto. Dice por qué aquí a Ordiroso se va a avergonzar incluso de la vida que lleva la madre, ya que la madre de Ordiroso pueda dedicarse a la prostitución o pueda dedicarse a llevar una vida de desenfreno y una vida desmedida en todos los aspectos, y Ordiroso esto lo voy a bochornar, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces tenga mucho cuidado con estas cosas y con estas situaciones dentro de este gran orden de Ifá. Dice por qué aquí habla Orula y el mayombero. Dice porque había un mayombero que puso una cabeza de Ergun en un lugar de reinado donde vivió Orula y le echaron la culpa a Orula. Y que cuando él llegó, que el rey lo interrogó, él le dijo todo lo que se ve no se habla. Si usted me permite, yo voy a hacer el bo con esta cabeza y después mándenla a poner en un lugar muy visible, que el que venga a cambiarla de lugar es el culpable.
Y así cogieron a Mayombero cuando vino a cambiar la cabeza. Ahí sé que hay personas que le van a echar la culpa a usted de cosas que usted no ha hecho. Incluso usted se puede haber expuesto a juicio público a consecuencia de cosas que usted no ha hecho y usted vaya a pagar la culpa de cosas que la gente hicieron. Dice, porque usted puede pagar incluso los platos rotos de otra gente, que es lo que está vaticinando IFA en este gran orden. Entonces tenga mucho cuidado con estas cuestiones que está vaticinando IFA aquí. Tenga cuidado con quién usted hace negocio, tenga cuidado en un momento determinado, porque esto es un IFA donde a usted lo pueden estar vigilando. Y nada, estas eran las cosas que quería hablar de este gran orden de IFA ordiroso en el día de hoy. Espero que les haya servido para agrandar el conocimiento religioso que hay de este gran orden de IFA. Y nada, recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos IFA de Bericha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las rogaciones, los esposos y siendo obedientes a nuestros ITAS. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofi, Olorum, Olor Dumar y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Y por Iboya y por Cheche.